La diabetes se puede revertir. Si te asustaste porque te dijeron que tienes diabetes y te dijeron que es un tratamiento de por vida, o si tú ya tienes diabetes y estás cansado de tomar tantos medicamentos, o si escuchaste que la diabetes se podía curar, bueno, este es el video ideal donde te voy a explicar desde las definiciones, porque es importante que tú entiendas, dentro del proceso terapéutico, el conocimiento le da poder al paciente y dentro de un efecto que se llama efecto placebo, cuando el paciente entiende el para qué y el por qué la enfermedad, se ha visto que los pacientes se pueden curar mucho más rápido. En el conocimiento popular, la diabetes se denomina como que se le subió el azúcar en la sangre. Y yo quiero que tengan en cuenta que es una definición errónea. El problema de la diabetes es una mala señalización o una mala función de los receptores de leptina y de insulina. La leptina es una hormona de la saciedad y la insulina es la llave que permite que la célula abra a la glucosa, que es en lo que se convierte las harinas, los almidones, los azúcares, la bollería y todo ese tipo de cosas, para que la célula dentro de ella pueda convertir ese azúcar, esa glucosa, en energía. Para la industria farmacéutica es mucho más rentable tener pacientes que tengan que comprar día a día medicamentos para la diabetes sin que ellos cambien sus hábitos que los llevaron a enfermarse, porque recuerden que ese es el mundo de la facilidad en el cual estamos, donde usted puede seguir consumiendo los alimentos y nosotros le vamos a dar un medicamento para que los pueda consumir, pero en la medida en la que va pasando el tiempo, el paciente empieza a enfermarse, a agravarse, hasta llegar al punto en donde ya no le sirvan los medicamentos tomados, sino que tengan que ponerle insulina. Pero no vamos a hablar de esto de que es un negocio lucrativo. Solamente vamos a enfocarnos en cómo tú como paciente te vas a empoderar y vas a empezar a hacer un tratamiento y tengas las herramientas para poder controlar y revertir, e inclusive si tu papá y tu mamá son diabéticos, poder prevenir para que tú no lo llegues a sufrir. Cuando aprendí en la facultad de medicina sobre la diabetes, nos decían que es una enfermedad que no se puede curar, que solamente se puede controlar. Actualmente, 1 de cada 7 personas mayores de 30 años sufre de diabetes. Pero resulta que hace pocos años ni siquiera se aceptaba el término de prediabetes en la medicina convencional, que es un estado antes de la diabetes en donde también se le denomina resistencia a la insulina. Muchos endocrinólogos decían que eso no existía, ese término nunca ha existido, pero ya se acepta como un término en el cual es una forma de anticiparnos a la diabetes. Y por eso se ha denominado la diabetes como la enfermedad del futuro, enfermedad en la que que va pasando el tiempo, se va incrementando las personas con el diagnóstico de diabetes, al punto en el que la prediabetes, 1 de cada 3 personas tiene prediabetes. ¿Y saben qué es lo peor? Que no lo saben, porque es muy infradiagnosticada. Generalmente es diagnosticada por los médicos que trabajamos con medicina funcional, medicina natural y uno que otro médico que está actualizado, que lastimosamente no es la mayoría de los médicos. Todavía los médicos no conocen este diagnóstico y por eso la medicina está encaminada principalmente en tratar la enfermedad, en controlarla y no en revertirla o en prevenirla, que es lo que nosotros buscamos, es lo más inteligente. En el caso de la prediabetes tiene algunos síntomas y los síntomas son principalmente cansancio, agotamiento. El paciente, ese agotamiento cuando come, se mejoran la energía o le salen manchitas rojas en el pecho o por ejemplo las manchas en las axilas o en el cuello, que es la acantosis, o el aumento de peso más que todo en la zona abdominal, o una baja concentración, o que el paciente se acuesta a dormir y la mente no para de andar, o que le dan antojos de consumir harinas a las 5 de la tarde, son síntomas que me están hablando de que hay un fenómeno donde la insulina elevada hace que mi cuerpo funcione de estos síntomas. Obviamente que la tendencia a formar masas, quistes, tumores es otra de ellas. Siempre se ha pensado que es que la diabetes tiene un contexto genético y que no hay nada que hacer. Eso está totalmente revaluado y está demostrado científicamente por la teoría de la epigenética,
que el medio en el que tú estés va a condicionar la expresión de los genes que tengas de herencia en tu familia. Ya cuando hablamos de diabetes, que es cuando la enfermedad se ha establecido, hablamos que en la mayoría de los casos es asintomática. Y hay unos síntomas que son los síntomas clásicos, donde el paciente se le elevan los niveles de azúcar en la sangre, empieza a eliminar por orina azúcar o glucosa, empieza el paciente a tener mucha orinadera, mucha sed, a perder peso. Esos son los clásicos que no son la mayoría. Pero entonces, cuando retomamos con la definición verdadera, que no es que se elevan los niveles de azúcar en la sangre, sino que hay una dificultad en el organismo del paciente de producir energía a partir de la glucosa, que como les había dicho, son la sustancia que se produce cuando consumes harinas almidonadas, dulces, almidones, bollerías. Para que tú lo entiendas un poco más, te hablo de 5 protagonistas que me van a hacer entender todo este proceso, que entendiéndolo podemos llegar a utilizar este conocimiento para revertirlo. Los protagonistas son, número 1, la célula. Cada parte de tu cuerpo está compuesto por células. Segundo, la insulina, que quiero que se imaginen que la insulina es una llave que entra a la célula y cuando entre esa llave se abre la capacidad de la célula de recibir la glucosa para producir energía dentro de ella. Tercero, la glucosa, que es, digámoslo, la moneda energética que viene de los carbohidratos. Cuarto, el receptor de insulina, que es la chapa en donde entra la llave. Y quinto, tenemos el páncreas. Cuando un paciente tiene todas las complicaciones clásicas, como por ejemplo que empieza a orinar mucho, es un mecanismo mediante el cual el cuerpo, para manejar una elevación altísima de glucosa en la sangre, pues el cuerpo empieza a orinar en demasía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Que resulta que los receptores de insulina están bloqueados, que los niveles de glucosa están elevados y que la célula está con hambre. Y porque no puede producir energía, entonces por eso viene el síntoma de la polifagia, o sea que empieza el paciente a sentir hambre porque la célula empieza a inducir a que no estamos nutriéndonos, me siento bajo de energía, y la polidipsia es la sed. Como el cuerpo quiere sacar a toda costa la glucosa, empieza a orinar más de la cuenta, pierde electrolitos y entonces lo que ocurre es que el paciente le da deseos de tomar líquidos. Y hay una contradicción en los síntomas, que es que cuando el paciente consume líquidos y llegan a ser dulces, como que me vuelve la energía por un momento y al ratico vuelve otra vez. Y ahí es cuando está el problema, porque muchos pacientes terminan consumiendo bebidas azucaradas y estas bebidas azucaradas lo que generan es que el paciente se empeore y podamos llegar a lo que se llama un coma diabético o una acidosis metabólica o una cetoacidosis diabética, que lo vamos a explicar más adelante. Entender cómo ocurre la diabetes. Entonces, en ese primer escenario tenemos un paciente sano. ¿Cómo es un paciente sano? La célula necesita producir energía y para ello llega la insulina con la glucosa y entra en el receptor y la célula abre sus puerticas para que entre la glucosa y la célula por dentro produce energía. En ese paciente los niveles de glucosa en la sangre están normales, los niveles de insulina en ese paciente están normales y el páncreas, que es el quinto protagonista, produce insulina en valores adecuados. Segundo escenario, si este paciente no se cuida, entonces y está acompañado de disminución de nutrientes, inflamación crónica y toxicidad, porque tiene unos malos mecanismos de eliminación, la célula necesita energía, pero a veces falla, no siempre. Y entonces, ¿qué sucede? La insulina puede ser o de mala calidad, que es la llave que entra en el cerrojo, digámoslo así, o hagan de cuenta que el cerrojo está afectado, entonces esa llavecita no entra. Entonces, ¿qué sucede? La célula a veces produce energía y a veces no, pero los niveles de glucosa por momentos se elevan mucho y a veces estos niveles se elevan y a veces están normales. El páncreas le toca trabajar mucho. Como el páncreas, la célula le da la orden de que necesito energía, necesito insulina, el páncreas está produciendo más de la cuenta de insulina. Ese escenario, ese segundo escenario, es lo que se denomina una resistencia a la insulina. Ahora vamos al tercer escenario. Cuando esto persiste en este segundo escenario,
que hay disminución de nutrientes, inflamación crónica, toxicidad y estrés y aumento de consumo o ingreso de carbohidratos más de los que el paciente puede almacenar y más de lo que el paciente puede gastar porque no hace ejercicio, la célula falla. Entonces ya la célula está cansada, ya no produce energía y el cuerpo para compensar esto produce mucha insulina. Esta insulina tiene efectos anabólicos, pueden aumentar la formación de masas, quistes, tumoraciones. El receptor de la insulina está dañado. Los niveles de glucosa, como no entran en la célula porque la insulina no funciona y porque los receptores son resistentes a ella, lo que ocurre es que se empieza a elevar los niveles en sangre y el páncreas puede estar agotado de producir tanta insulina, inclusive se puede llegar a fundir. Cuando uno dice que hay una insuficiencia pancreática, es que el 80% de la función del páncreas está comprometida. Ahí estamos hablando que la célula está con hambre y el cuerpo empieza a producir los cuerpos cetónicos, que como el cuerpo ya no puede producir energía a partir de la glucosa, empieza a utilizar la grasa como fuente de energía, pero el tener mucha glucosa en sangre hace que el cuerpo tenga un pH muy ácido, que es lo que se llama acidosis metabólica. Y estos cuerpos cetónicos, pues, si bien es una estrategia del cuerpo para sobrevivir, junto con acidosis puede generar una cetoacidosis, que es lo que es dañino. Y ese es algo típico en donde el paciente, ustedes se acercan a un paciente diabético descontrolado y tiene un olor cetósico, que es el olor como a manzana agria, o hay otros que dicen que es manzana podrida, y un aliento como recién levantado. Ese aliento típico de la persona cuando recién se levanta puede ser un aliento cetósico que puede ser normal en muchos pacientes, pero en el diabético es permanente. Esto hace que el cuerpo diga, tenemos tantos niveles de azúcar y ya estamos produciendo energía a partir del azúcar, abramos un hueco en el riñón para que salga todo el azúcar que tenemos en exceso y entonces el paciente empieza a orinar más de la cuenta. Y esto hace que el paciente empiece a perder electrolitos y empiece a estar deshidratado, lo cual hace que el paciente le dé deseos de tomar líquidos y el ciclo se empeora. El paciente va a estar cansado y a veces cuando llega el paciente está ya muy delicado. Se le mete una infección y yo tengo el caso de un amigo médico que era gordito, siempre fue gordito, empezó a adelgazarse y todo el mundo, uy, pero qué bien que te ves más joven, te ves más bonito, ¿no? Y él orgulloso de eso. Obviamente que él se había descuidado totalmente en la alimentación, llegó a una hospitalización, entró en un coma diabético y falleció. Casos en los cuales los pacientes dicen, no sé qué estoy haciendo, pero estoy adelgazando, y ese es un signo muy malo en un paciente que ya viene con diabetes. En la medida que ha pasado el tiempo, nos han vendido información la industria farmacéutica que hace que creamos que no se cura. Pero como decía el finado Frank Suárez, la verdad siempre triunfa y empiezan a salir con el paso de los años, desde los años 90, estudios que demuestran que se puede revertir la diabetes. Muchas personas, ya he tenido muchísimos casos y para mí una de las cosas más satisfactorias es cuando le digo a un paciente, mira, ya no tienes diabetes, te felicito, pero tenemos que seguirnos cuidando y en algunos casos es casi obligatorio para llegar a tener éxito terapéutico que el paciente revierta la diabetes, que es en los casos de cáncer. Si un paciente tiene cáncer y ustedes saben que el cáncer ama el azúcar y resulta que ese paciente que es diabético y que está repleto de azúcar tiene el medio fértil, que es su cuerpo, para que el cáncer viva allí. Si yo como médico, teniendo el paciente diabetes, no modifico eso, estoy en una, estoy nadando en contra de la corriente y el paciente no va a tener éxito. En esos pacientes, casi el tratamiento es obligatorio revertir la diabetes para que tenga éxito el tratamiento de cáncer desde el enfoque natural. Y no solamente con quimioterapia, es que va a responder ese paciente porque ni siquiera la quimioterapia le funciona. Por eso es tan importante que tratemos la diabetes. El diagnóstico. Y es que aquí yo quiero que tengan presente que las personas dicen, es que me hice un examen de glucosa, doctor, y me salió en 95 o en 100, entonces yo no tengo diabetes. Los niveles de glucosa en la sangre, en ayunas, no es un examen confiable, no sirve casi para nada. Podríamos tener un indicio de que hay una resistencia a la insulina si los niveles de glucosa están mayores a 90. Lo normal es que esté menor a 90. Mayor a 90
Hay que hacer una hemoglobina glicosilada, niveles de insulina en ayunas o unos niveles de insulina postcarga de 75 gramos de glucosa para confirmar si tiene o no tiene. En el caso de los niveles de insulina en ayunas, lo ideal es menor de 6, lo ideal es entre 4 y 2, eso es lo normal. Es un examen que poco se pide y donde en medicina convencional se acepta como normal menor de 24, pero no es porque sea el valor normal, sino porque ese examen se pide en pacientes diabéticos. Lo normal es menor a 6. La insulina post carga de 75 gramos de glucosa es el examen más confiable. No debe subir más de 35 miligramos por decilitro del valor de los niveles de insulina en ayunas. Y el examen que a mí más me gusta y que no es tan costoso de chequeo es la hemoglobina glicosilada o el examen que tiene las siglas HB1AC, donde el valor normal es menor a 5.4. De 6 a 6.5 se llama diabetes controlada. Es la meta en la cual tenemos que, la primera meta que tenemos que llevar con un paciente descontrolado, y mayor a 6.5 se denomina diabetes descontrolada. Los sistemas de salud son mediocres. Lastimosamente, los exámenes de laboratorio le ponen valores de referencia bien amplios para que todo el mundo esté en valor normal y la gente no se preocupe, donde a veces he visto niveles que dicen hemoglobina glicosilada hasta 6.5 es prediabetes, de 6.5 a 7.5 es diabetes controlada y son valores erróneos, no son los valores óptimos que utilizamos en medicina funcional. Sé que muchos pacientes, y tengo muchos de mis pacientes en Estados Unidos que no tienen seguridad social, que no tienen acceso a un examen de laboratorio, o muchos de ustedes no tienen la facilidad de hacerse unos exámenes de laboratorio. Hay una prueba casera que es muy útil, que es el perímetro abdominal. La medida que ustedes pueden hacer con un metro de los de las personas que hacen modistería, donde ustedes se van a medir a nivel del ombligo o hasta 5 centímetros arriba o 5 centímetros abajo del ombligo, en donde usted esté más gordito. En hombres no debe pasar el perímetro abdominal de 90. En mujeres no debe pasar el perímetro abdominal de 80. Pero entonces muchas personas dirán, pues es que el que es flaco, ese no va a sufrir de diabetes. Pero sí, también puede sufrir de diabetes y les vamos a explicar los diferentes tipos de metabolismo y cómo se comporta la diabetes en cada metabolismo. En esos pacientes es importante hacer un índice cintura-cadera, porque obviamente que una persona que es flacuchenta y que toda la vida fue flacuchenta y resulta que se toma el perímetro abdominal, dice, no, yo tengo 89, pero si se toma el perímetro de la cadera y el perímetro de la cadera es de, es de 70, estamos hablando que es un flacuchento con barriguita. Y si hacemos la división entre la medida de la cintura sobre la medida de la cadera, que es la parte más ancha de la cintura con los glúteos, y me da menos, pues con toda seguridad vamos a tener un valor más exacto. Si hacemos esa división, por ejemplo, que tengan 85 de cintura y de cadera tengan, pongámosle 80 o 70, y hacemos esa división, pues obviamente que nos va a dar un índice que es mucho más confiable. Si hacemos esta medida y es mayor a 0.9 en hombres, hay riesgo también de diabetes o de resistencia a la insulina. Y si es en mujeres, si está mayor a 0.8, también hay índice de que puede haber una prediabetes y hay que hacer los exámenes. Los tipos de diabetes. Ustedes saben que en medicina toca clasificar todo. Entonces, en medicina convencional o medicina ortodoxa, se hablaba de dos tipos de diabetes grandes: la insulino dependiente y la no insulino dependiente. O sea, que requieran insulina y los que no requieren insulina, sino medicamentos tomados. Le llamaron erróneamente diabetes tipo 1 a la insulino dependiente y diabetes tipo 2 a la no insulino dependiente. Pero esto es controversial porque la tipo 1 insulino dependiente también hay una que se llama insípida, que le da a los niños por una reacción autoinmune, que la diabetes tipo 2 es la que les digo 100% es totalmente reversible, 100% es totalmente prevenible.
que es la que se utiliza en medicamentos tomados. Recuerden que el enfoque de la medicina convencional es trabajar desde la enfermedad. El enfoque de la medicina funcional, el enfoque de la medicina natural es trabajar desde la salud. Vamos a reponer la salud, vamos a llegar al punto en donde no tenga que tomar el paciente ningún medicamento. Desde este tipo de enfoque de medicina convencional, se le dice al paciente, tienes que disminuir los carbohidratos, las harinas y suspender el azúcar. Pero puedes consumir frutas, las frutas no tienen problema. Ahí es donde quiero que tengan en cuenta que esté encaminada es a que te controles la diabetes, más no que la puedas revertir. Ahora, el enfoque desde esta medicina se clasifica de diferente manera. La diabetes puede ser clasificada según el tipo de metabolismo que tenga el paciente. Entonces, hay un tipo metabólico que se llaman yo les digo los flacos, que es el metabolismo del agricultor. Son personas que tienen poca masa muscular, son personas que tienen un metabolismo especializado en convertir el cuerpo, la energía a partir de la glucosa. Este metabolismo resulta que la principal causa de la diabetes es el estrés y la ansiedad, las preocupaciones, y el sedentarismo viene siendo como la segunda. Y la tercera causa es la mezcla de carbohidratos. Estos pacientes flacos que casi nunca suben, resulta que el problema de ellos con los carbohidratos es la mezcla de carbohidratos, mezclar, y ustedes saben que la comida latinoamericana es mezcla de arroz, papa, yuca, plátano, maíz, pasta. Entonces consumimos demasiadas harinas. Por ejemplo, en este tipo de metabolismo, una harina por cada comida, la cantidad que ellos quieran, podría ser una de las mejores maneras, pero un solo tipo de carbohidrato almidonado. Me refiero al almidonado, los que son almidones como la papa, la yuca y el plátano. Y hay otro tipo de diabéticos que son los gorditos, los que somos cachetoncitos, facciones más bruscas, más masculinas, mientras que los flacos otros son más de facciones más femeninas, más delicaditos. Los de ese metabolismo en el que yo estoy se llama metabolismo del cazador o gluconeogénico. Estos pacientes, la principal causa de diabetes es por exceso de consumo de carbohidratos, disminución en la actividad física, porque si bien se llama metabolismo del cazador, es como si nosotros estuviéramos diseñados para ser como un cazador, movernos, no quedarnos quietos, necesitamos mucha actividad y el estrés es un factor ya extremo, aguantamos más el estrés que los del metabolismo glucolítico. Terapéuticamente, en estos dos grupos, lo que nos interesa es revertir la diabetes, no controlarla, y que la señalización endocrinológica de la leptina y de la insulina funcione adecuadamente, pero para esto es necesario que hagamos cambios en los hábitos de vida. Respecto a, muchos dirán, el componente genético. Quiero que tengan en cuenta, se los había explicado, que la susceptibilidad del medio en el que me rodea va a condicionar que yo exprese los genes que yo tenga en mi familia. Si tienes un papá y una mamá diabéticos, no significa que vas a ser diabético. Si tienes los mismos riesgos y la misma alimentación y los mismos hábitos, ahí sí hay que tener. Y el componente alimentario. Ya hablamos de que cada metabolismo tiene unas características. En el metabolismo del cazador, el paciente puede consumir almidones siempre y cuando haga ejercicio. El componente alimentario, partamos del hecho que hay muchos alimentos que son proinflamatorios. Esta inflamación que generan estos alimentos van a generar cambio en los receptores de la insulina, haciendo que la insulina no sea sensible en las células. También en una alimentación pobre en prebióticos va a ser de que predominen unas bacterias que llaman firmicutes respecto a otras que llaman bacterioides. Y entonces este microbioma alterado va a hacer que el paciente tienda a tener disminución del aporte de muchos nutrientes que depende de este tipo de bacterias adecuadas, de un microbioma adecuado. Dentro de los componentes que más están relacionados está la biotina, pero no solamente la biotina depende del microbioma, depende de los mecanismos de asimilación. Un paciente que tenga una hipocloridria o una hipercloridria o una deficiencia enzimática, sea del páncreas, va a tener deficiencia de zinc, que es importantísimo, de vanadio, de magnesio, de manganeso y de vitamina D.
Entonces, este componente alimentario lo que nos diría es que el paciente se vuelve diabético en la medida en la que no tenga la materia prima para que el cuerpo pueda producir una adecuada insulina, tener unos buenos receptores de insulina para que no haya la resistencia. Entonces, para ello tenemos que tener unos buenos mecanismos de asimilación, que cuando empecemos a hablar del tratamiento, vamos a hablar del esquema de las 5 R's para que ustedes lo repasen y tengamos un orden correcto y adecuado donde ustedes puedan revertir su diabetes. Seguimos. Dos de los factores que en los últimos estudios científicos nos han confirmado que son fundamentales para revertir la diabetes es la vitamina D3, los ácidos grasos omega 3 de tipo DHA, oligoelementos, y todos ellos dependen de una adecuada nutrición, de un adecuado mecanismo de asimilación que se los hablé hace un momento. Y hay un componente tóxico de los alimentos que son los conservantes, preservantes, fertilizantes, que generan toxicidad en mi cuerpo, haciendo que mi cuerpo no reaccione adecuadamente frente a la producción de insulina y el adecuado funcionamiento de los receptores. Un factor que es diferente al alimentario es la deprivación del sueño. Paciente que no duerme bien, especialmente los del metabolismo glucolítico, tienden a tener tendencia a la diabetes o a la resistencia a la insulina. Por eso aquí se dan ustedes cuenta que el sueño es un factor primordial para que mi cuerpo funcione bien. Y por esa razón no podemos quitarle la importancia que tiene el sueño, que durante el sueño es que se estimulan los mecanismos de reparación y el balanceamiento endocrinológico. Otro factor es hábitos como el sedentarismo. Quiero que tengan en cuenta que nos identificamos culturalmente con lo que hacían nuestros abuelos. En estos días hablaba con un paciente de Alemania y decía, es que yo soy alemán y yo consumo siempre pan, porque es que así consumimos los alemanes y por todas las generaciones hemos consumido. Igualmente los mexicanos dirían, yo consumo tortillas, colombianos dirían, no, pues no, yo consumo de por vida, consumo la arepa, y mi abuelo consumía 7 arepas con agua de panela y nunca sufrió de diabetes. Y es cierto, es una característica de nuestra cultura, pero tengan en cuenta que sus abuelitos consumían esas altas cantidades, pero la actividad física que ellos manejaban, el consumo de la glucosa, su cuerpo consumía glucosa porque hacían mucha actividad, pero la vida real de las personas de la actualidad es que tienen menos masa muscular, que es uno de los más grandes moduladores del metabolismo. Esas personas se levantan en la mañana, se alistan, se bañan y se montan en su carro a estar sentados media hora para llegar a su trabajo. Llegan a su trabajo y se sientan en un computador a trabajar y se levantarán raras veces. Y cuando terminan el trabajo, llegan a su casa, comen y probablemente se pueden sentar a ver televisión o a sentar a leer y no se mueven. Este sedentarismo puede ser más la causa. No tiene que ver con tu cultura, tiene que ver con que estás consumiendo lo mismo que tus antepasados, pero estás haciendo mucho menos actividad física, y esa es la principal causa que lleva a que tengamos diabetes y que cada vez se vaya aumentando, porque en la medida en la que dejamos de hacer actividad física, deberíamos disminuir el consumo de los nutrientes que no necesitamos y que hoy en día consumimos en exceso. Las complicaciones de la diabetes, solo te las quiero nombrar para que conozcas un poco más y prevengas. Espero nunca, yo hasta ahorita no he tenido ningún paciente que ha tenido una complicación de diabetes. Hay complicaciones propias de la diabetes y complicaciones de las diabetes que son secundarias a otras condiciones, pero no son directamente relacionadas con la diabetes. La principal complicación propia es la cetoacidosis diabética. Cuando el paciente tiene más de 200 miligramos por decilitro de niveles de glucosa, el cuerpo empieza a consumirse la grasa, que junto con la acidez y con la falta de oxigenación de los tejidos, el cuerpo empieza a producir cuerpos cetónicos, y esto se puede dar en pacientes que ya requieren dosis de insulina y que la suspenden. Y ¿saben qué? No da ningún síntoma. A veces da cuando el paciente se empieza a adelgazar, la orinadera, el hambre, la pérdida de peso. Ahí podemos decir, y es algo muy complicado. Hay una deshidratación osmolar, o sea, el cuerpo, en la medida en la que quiere sacar la glucosa por la orina, empieza a perder electrolitos y empieza a descompensarse. Estos pacientes son de manejo generalmente hospitalario y
¿Por qué es importante hospitalario? Porque pueden llegar a un coma diabético donde una infección acaba con la vida, como en el ejemplo que les dije del colega médico. Segunda cosa, la retinopatía diabética. Esa elevación de glucosa en sangre hace que los tejidos se impregnen de glucosa y uno de los tejidos más sensibles a la impregnación de glucosa es el tejido nervioso. La retina hace parte del sistema nervioso y se empieza a cristalizar por tanta glucosa que hay en la sangre. Esa puede generar desde trastornos en la visión hasta ceguera total con desprendimiento de retina. Es importante que si usted tiene diagnóstico de diabetes, cada 2 años como mínimo, sus médicos le deben revisar el fondo de ojo. Cualquier médico general lo puede hacer. Otra de las complicaciones es la nefropatía diabética. ¿Se acuerdan que les decía que cuando su cuerpo detecta que los niveles de glucosa están muy altos, su cuerpo empieza a eliminar por orina para sacar azúcar haciéndole huecos al riñón? Pues este proceso repetidamente va a ir destruyendo el riñón y es una de las principales causas de insuficiencia renal. Si bien sale azúcar, sale glucosa, también sale una proteína importante para el cuerpo, la albúmina. Y esto hace que el paciente empiece a tener muchos problemas, empezar a tener una desnutrición por pérdida de esos nutrientes. Otra complicación es el pie diabético, o lo que popularmente y vulgarmente se llama la gangrena de los diabéticos. Los fenómenos de glicación, o sea, impregnación de la glucosa en las proteínas, llegan a la microcirculación y hay un diagnóstico que se llama microangiopatía diabética, en donde empiezan a taparse las arterias, empieza a disminuirse la elasticidad de los vasos capilares y empieza a ponerse la piel oscura. Esta microangiopatía hace que el sistema inmunológico caiga, hace que no llegue buena circulación y que se puede meter una infección. Y como otra complicación, que obviamente que no le toca porque no he terminado esta, es la neuropatía diabética. El paciente empieza a sentir adormecidas las manos y los pies como si le pusieran un guante. Esa complicación hace que un paciente se pueda chuzar y ni se da cuenta. Yo tuve un paciente diabético descontroladísimo que resulta que un día él estaba viendo televisión en su casa y resulta que había un charco de sangre y resulta que un hijo dijo, ¿qué pasa, papá? Y le revisó y resulta que tenía una puntilla en el zapato. No se sabe cuánto tiempo el paciente llevaba con una puntilla en el zapato. Pisó una puntilla como un chinche, digámoslo así, bueno, pisó y quedó ahí en la planta del zapato y cada vez que él se lo ponía y él nunca se revisaba la planta del pie. Pues ese paciente entró en gangrena, bueno, se salvó ese pie. Y él era orgulloso de decir de que yo le traté, yo le salvé el pie cuando los médicos decían que había que cortarlo, pero después volvió a ocurrirle, porque era un paciente que no era consciente, volvió a ocurrirle, perdió un dedo. Y ahí es cuando yo quiero que tengan en cuenta que el pie diabético, o sea, estas complicaciones son totalmente prevenibles manejando de base el problema, no controlándole la glucosa, que era lo que hacían sus médicos, que era totalmente infructuoso, porque igualmente el paciente se complicaba. Tenemos que, en el caso de estos pacientes con neuropatía que se le adormece, o en algunos casos la neuropatía diabética se manifiesta con ardores en los pies y con dolor al caminar que se llama claudicación intermitente. Para esto, uno de los remedios naturales es el aceite de onagra y los ácidos grasos omega 3 que mejoran la micro y la macro angiopatía diabética. Esta es una de las cosas que demostró hace como unos 8 años, que la obstrucción de las arterias en los infartos, en la aterosclerosis, no es causada por el colesterol, es causada por la glucosa elevada en sangre. Y aquí, para que en la medida en la que nosotros mejoramos los niveles de glucosa, se puede inclusive revertir muchos de los problemas de aterosclerosis, o sea que no hay elasticidad en las arterias. Estas son las complicaciones que tenemos que prevenir, las propias, y hay unas secundarias, o sea que no son directamente la diabetes, sino que son de muchos factores. Uno es la hiperideación en el pensamiento. Ese paciente que se acuesta a dormir y no le coge el sueño porque resulta que está pensando en lo que tiene que hacer al otro día, en los problemas y qué tal que pase tal cosa, eso lo causa la resistencia a la insulina y la prediabetes. La ansiedad, ese paciente que está sufriendo por lo que pudiese ocurrir, qué tal que llegara a temblar acá, y qué tal cosa, y qué tal otra, la ansiedad
que es el miedo a lo que no ha ocurrido, con la peor posibilidad que ocurra, eso se denomina ansiedad. El cáncer. Un paciente diabético tiene un cuerpo con el terreno más fértil para el cáncer. Es más común en el metabolismo gluconeogénico, que son los gorditos o metabolismo del cazador, y las enfermedades degenerativas como la artrosis, la osteoporosis. El cuerpo cuando tiene diabetes no controlada, los mecanismos de reparación se frenan, entonces empieza el paciente a deteriorarse y el cuerpo pierde la capacidad de autorrepararse. La hipertensión, si bien se le echaba la culpa de que la hipertensión es causada por la sal, se ha demostrado científicamente que la hipertensión, la insulina genera inflamación y genera vasodilatación que hace que el paciente tiende a elevarse la tensión. Miren que desde la perspectiva de la medicina funcional, la hipertensión tiene que ver más con la glucosa y la hipertensión puede tener que ver con una resistencia a la insulina que generalmente es infradiagnosticada. Y ya les expliqué la aterosclerosis, la rigidez de las arterias como otra causa indirecta de una diabetes o una resistencia a la insulina no controlada. La curación y el enfoque de medicina funcional es tratar la causa de los problemas. Y ustedes saben que la nutrición es fundamental. Voy a explicarles el enfoque terapéutico desde la nutrición. Pero antes de esto, que ya estamos hablando de terapia, de cómo revertir la diabetes, les recomiendo que no me suspenda los medicamentos hipoglicemiantes solamente bajo supervisión de un médico. No queremos ni el más mínimo riesgo en la intención de poder sanarnos. Desde la perspectiva de la medicina convencional, ustedes saben que la diabetes no se cura, solo se controla. Y entonces las recomendaciones que dan las sociedades de diabetes de México, de Colombia, de Argentina, de España, bueno, de cada uno de los países es igualitas, que vamos a hablar de las recomendaciones que van a quedar en blanco y negro. Y las recomendaciones de medicina funcional con un enfoque no de controlar la enfermedad, sino de revertirla, esas van a quedar a color para que así no se me confundan. En medicina convencional se recomienda al paciente que deben comer como mínimo 5 veces al día, con horario, porque la idea es que no se le baje, donde el paciente va a consumir carbohidratos que no tengan un pico de glucosa o índice glicémico. Esta recomendación no se hace en medicina funcional, se recomienda. Recuerden que depende del metabolismo, el glucolítico, que son las personas delgadas, o el metabolismo del agricultor, se recomienda máximo 3 veces al día comer. Una sola harina por cada comida, porque recuerden que ese es un metabolismo especializado en producir energía a partir de la glucosa. En el gluconeogénico o metabolismo del cazador, los que tendemos a ser gorditos, que tenemos las facciones más bruscas, espalda ancha, en nosotros es más recomendable que el paciente consuma 2 veces al día haciendo un ayuno intermitente de 16 horas todos los días. Eso respecto al horario. Respecto a las harinas, en medicina convencional recomiendan consuma arroz, pasta, papas, legumbres, no bollería, porque son de absorción muy rápida, mientras que estos anteriores que nombré son de absorción lenta. Sí se les recomienda en medicina convencional los cereales, en especial los de absorción lenta. En medicina funcional, cuando yo busco revertirla totalmente, no se recomienda el consumo de carbohidratos, solo en el metabolismo glucolítico, donde pueden consumir un solo carbohidrato, como les expliqué hace un momento. Así que los farináceos, que serían el grupo de los alimentos, serían de esta manera. En cuanto a los lácteos, en medicina convencional se dice sí, consuman lácteos porque el calcio es muy bueno para la salud, tiene muchos beneficios la leche. En medicina funcional no, hay que quitar todos los lácteos porque tienen un componente que se llama factor de crecimiento similar a la insulina, que va a ir en contra de la sensibilidad a la insulina, entonces ninguno, para ningún tipo de metabolismo. Podría utilizarse en medicina funcional los quesos madurados. En medicina convencional se recomienda las verduras, pero no consuma las dulces como la remolacha y la zanahoria. En medicina funcional y medicina natural holística sí se pueden consumir, pero nunca debe mezclarse, por ejemplo, la zanahoria y la remolacha cuando el paciente las consuma con cereales, como ya lo habíamos nombrado, en el caso de los
líticos o metabolismo del agricultor, en él sí podría utilizarse los cereales, pero mientras esté consumiendo zanahoria y remolacha que debe consumirse cruda, no debe mezclarse. En el metabolismo gluconeogénico no se puede mezclar ni tampoco cuando se consuma zanahoria cruda y remolacha que utilizamos, ustedes saben que utilizamos los zumos rojos y los batidos naranjas como el de la zanahoria, sin frutos secos, sin semillas y sin cereales. En medicina convencional se dice sí se puede consumir fruta, pero con la piel y que tenga buen contenido de fibra. No hay que consumir banano, uvas, cerezas. En medicina funcional y medicina natural holística no se recomiendan frutas que sean dulces, excepto las siguientes frutas: arándanos, aguacate y tomate. Las frutas está demostrado que ellas no elevan los niveles de glucosa y eso es lo que dirían que por eso se puede consumir frutas, pero su cuerpo, si no utiliza la fructosa como energía, su cuerpo en el hígado tiene que convertir la fructosa en glucosa y eso produce elevación de ácido úrico y genera muchos factores proinflamatorios que están relacionados con la sensibilidad a la insulina. Además, inducen la lipogénesis, la tendencia a formación de tejido graso, entonces nos confunden el metabolismo. Las carnes en medicina convencional, para los diabéticos se dice, se puede consumir carnes, pescado, pero hay que evitar el huevo, en especial las yemas, que porque tiene mucho contenido de colesterol, para que no se le tapen las arterias. En medicina funcional y en medicina natural holística sí se puede consumir las grasas, inclusive las grasas en el metabolismo glucolítico o del agricultor deben ser en la misma proporción grasa con proteína. Entonces no me preocupa que la carne tenga grasita o porque esa es beneficiosa y no hay problemas. Y en el metabolismo gluconeogénico se recomienda un porcentaje más alto de grasa respecto al porcentaje de proteína. Es mejor la proteína baja porque resulta que hay un mecanismo que se llama la gluconeogénesis, que es que cuando el paciente consume mucha proteína, el cuerpo convierte la proteína en glucosa en el hígado y eso también afecta al hígado. En medicina convencional se le dice no me vaya a consumir grasas como la mantequilla, pero sí consuma la margarina porque es que el colesterol de la mantequilla es dañino y consuma aceite de oliva. En medicina natural holística y medicina funcional, el aceite de oliva estamos totalmente de acuerdo, es maravilloso, pero sí se recomienda la mantequilla y no se recomienda las margarinas porque las grasas hidrogenadas tienen mucho más problema en el estrés oxidativo. Lo mismo los aceites refinados no se recomienda, lo que en medicina convencional se recomienda, consuma aceites refinados porque no tienen colesterol, acá no. Es más, es hasta preferible en medicina funcional y en medicina natural holística fritar como fritaban sus abuelitos. Obviamente que uno no recomienda nada de frituras, pero en vez de utilizar aceite, utilizar la manteca del cerdo, la grasa que se saca de los cueros del pollo y el sebo del res. Pero siempre esos se deben consumir en ausencia de carbohidratos almidonados. Las grasas saturadas de origen animal son dañinas si las mezclas con carbohidratos siempre. Entonces, si, como acá dijimos que eso los quitábamos, no hay problema. En medicina convencional se dice hay que reducir el alcohol y se debe suspender en el caso que usted tenga impotencia sexual o que usted tenga trastornos del sistema nervioso como ansiedad, nervios. En medicina funcional y en medicina natural holística se quitan los alcoholes porque los alcoholes son un tipo de carbohidrato que se convierte en glucosa, se metaboliza en hígado y me va a terminar afectando la función hepática. En medicina convencional se recomienda consumir líquidos, 1.5 litros al día de agua y que sean bebidas máximo light. En medicina funcional no, las bebidas light significa que sí tienen glucosa pero tienen poquita, no hay que consumirla y siempre se les recomienda a los pacientes que consuma aguas minerales o aguas con electrolitos. Yo les recomiendo a mis pacientes el suero hidratante alcalinizante que tiene una parte de agua de mar por 3 partes de agua potable, se le echa una pizca de bicarbonato y limón y esta bebida me ofrece todos los electrolitos. Muchos deben estar diciendo, ¿cómo así la sal? La sal no es que es mala. Bueno, tienen que ver el video donde hablamos de que la sal no es mala, que la sal tiene muchos beneficios y esa es otra recomendación alimentaria. En medicina convencional se dice la sal no se debe consumir, en especial si hay hipertensión. En medicina funcional, tratando las causas, se recomienda consumir sal, pero
siempre que se consuma sal, no se debe utilizar carbohidratos almidonados en ambos metabolismos. Resulta que si se utiliza sal, utilice poquita y sal marina y que no tenga flúor, es la recomendación. En medicina convencional se recomienda utilicen edulcorantes para reemplazar el sabor dulce de los alimentos. La sacarina y el aspartame, la sucralosa son las ideales. En medicina funcional no se utiliza ningún endulcorante, de pronto la stevia, porque el sabor dulce que usted detecta en su lengua induce a que su cuerpo produzca insulina. Y recuerden que el problema no radica en secretar más insulina o inyectarme insulina, radica en que su cuerpo se le puede fundir el páncreas de producir tanta insulina y esa no es la solución. En medicina convencional no se nombran cosas que están demostradas científicamente, como los ácidos grasos omega 3 para revertir problemas de diabetes, el aceite de onagra, que previene las neuropatías diabéticas, que ya lo hablamos cuando hablamos de las neuropatías. La levadura de cerveza está recomendada, las vitaminas del complejo B y tiene algo de cromo que pueden ser beneficiosas para mejorar la producción de insulina. La vitamina A, bueno, se encuentra en carotenoides como en la zanahoria y en la remolacha. La vitamina C es fundamental y la vitamina E que no sea DL alfa tocoferol, que no tenga el DL, mejor dicho. Usted puede conseguir tocotrienol, alfa, beta, delta, teta, gamma, pero no DL alfa tocoferol, que es la de origen artificial. En medicina funcional también recomendado por oligoterapia, que es una rama de la medicina ortomolecular, el selenio es importantísimo, el cromo y el zinc mejoran los receptores de insulina. Y hay unas diátesis que se utilizan en oligoterapia que son ideales para fortalecer el páncreas y su producción de insulina y la calidad de los receptores que venden oligoelementos que vienen con zinc, níquel, cobalto. Además de eso, mejoran la sensibilidad a la leptina, que la hablamos al inicio, que es la de la saciedad. Hace que usted no quede con hambre de consumir algún carbohidrato, en especial a las 5 de la tarde, que es la hora en la que más da. Se recomienda también en medicina funcional, ya vamos a hablar ahorita del esquema de las 5 R's, las enzimas digestivas, corregir la hipocloridria para que su cuerpo no tenga que suplementar zinc, níquel, cobalto, cromo, sino que su mismo cuerpo tenga la capacidad de absorberlo. Quiero que tengan en cuenta que en medicina funcional utilizamos el vanadio. Es un mineral que se encuentra en la pimienta, en el perejil y en las setas, que es fundamental para mejorar como catalizador la producción de leptina, mejorar los receptores de insulina y producir insulina. La canela Ceilán es una canela que ayuda a controlar mejor los niveles de insulina, lo mismo que el vinagre de sidra de manzana es fundamental. El manganeso es otro fundamental que se puede encontrar en los frutos secos. Recuerden que cuando consume frutos secos no consumo zanahoria ni remolacha o betabel o betarraga porque no es conveniente para un paciente con diabetes. Las leguminosas y las legumbres como las coles pueden tener manganeso. Bueno, en el caso de las leguminosas solo si es de metabolismo del agricultor. Y recuerden una cosa, esto que estoy recibiendo en este momento, la luz del sol. La vitamina D3 es fundamental como factor preventivo de diabetes, como mejor sensibilizador de la insulina, que lo vamos a ampliar en el esquema de las 5 R's, que es lo que viene a continuación. El esquema de las 5 R's es un orden lógico y coherente para utilizar la medicina natural holística para ayudar a que su cuerpo recupere la capacidad de autocurarse, de autosanarse. No se trata de que, me voy a tratar con medicina natural, entonces todo lo que va por internet lo tomo. Eso no sirve. Hay que primero limpiar, después repoblar, después reemplazar lo que a su cuerpo le hace falta, después de eso sí utilizar los métodos que se encargan de reparar y después mantener unos hábitos que rebalanceen su cuerpo. Ese es el esquema de las 5 R's de medicina funcional. Entonces vamos a comenzar con la primera R, que es remover. Hay que remover principalmente el estreñimiento. El colon es el órgano que saca todas las toxinas del cuerpo y si no funciona adecuadamente, lo que va a ocurrir es que esas toxinas del cuerpo van a ser los obstáculos que van a impedir que su cuerpo no funcione bien. En diabetes utilizamos el boldo, la acacia, el zen y los tallos del ruibarbo. Utilizamos el magnesio que mejora la motilidad intestinal y el potasio si hay estreñimiento.
Si no hay estreñimiento, con el magnesio y el potasio quedó satisfecho. Hay que remover las toxinas. Ustedes pueden ver el video sobre la desintoxicación. Los jugos desintoxicantes les sirven mucho. Los aceites esenciales como el aceite de árbol de té, aceite de orégano y aceite de coco tienen un poder contra microorganismos oportunistas en diabetes como la cándida, como muchos parásitos, y ese desequilibrio de bacteroides y de firmicutes van a servirnos muchísimo. También hay que remover alimentos proinflamatorios como los fritos, paquetes gaseosas, salsas, embutidos, alimentos muy fumigados. Acuérdense de la docena limpia y la docena sucia. La docena sucia son los alimentos que se recomienda que sean siempre orgánicos porque en su método de producción se requiere mucho fumigantes y fertilizantes. En el caso de otra de las herramientas para remover son la reflexología podal. Si usted cree en la reflexología, utilícela. Y ustedes pueden ver el gráfico que está en pantalla y hay que masajear la zona de páncreas, la zona del sistema digestivo, la zona del aparato excretor. Esos son los que más benefician. Todos los días hacerlo 2 minuticos es suficiente. Otra de las medicinas naturales que se utiliza para eliminar y para drenar son las sales orgánicas de Schussler, donde no se trata de utilizarlas todas, sino las que más ayudan en pacientes diabéticos son Ferrum phosphoricum D6, mejora la oxigenación de los tejidos y si queremos revitalizar un órgano con las posibilidades que puedan haber donde no les llegue buen oxígeno, pues ese sería el ideal. El Natrum phosphoricum D6 equilibra la acidez metabólica que puede generar en un paciente descompensado de diabetes y el Natrum sulfuricum D6 mejora la función del páncreas para que produzca más insulina y saca toxinas específicamente que están relacionadas con los receptores de la insulina. Fitoterapia. ¿Cuáles son las plantas que remueven? El mirtillo, el muicle, el copalchi, que el nombre científico es Coutarea latifolia, y el Psyllium mucilago, que lo utilizamos como una fibra, ayuda a remover toxinas. Se pueden utilizar algas como el Fucus vesiculosus. ¿Y esto cómo se utiliza? Una cucharada, perdón, se me faltaba la moringa, una cucharada de hojas, si son frescas o secas, una cucharada, lo que más le quepa una cuchara por cada 500 centímetros cúbicos de agua. Y por último, hay que remover el estrés, la ansiedad, y por eso yo les digo que la primera R, si la hacemos eficazmente, esa es la más importante. Manejar el estrés podríamos utilizar, por ejemplo, adaptógenos como la chisandra, ashwagandha, el euterococo serían fundamentales y hacer terapias mente-cuerpo como el yoga, la meditación, el tai chi, el qigong pueden ser muy útiles. La segunda R es repoblar. Recuerden que nuestro cuerpo está compuesto por más bacterias que células. El microbioma es fundamental inclusive para poder recuperar la salud en un paciente diabético. Se recomienda que el paciente consuma alimentos que tengan prebióticos, como por ejemplo el té de kombucha, el kefir de agua, pero tienen que ser bien fermentados y que no tengan sabor dulce, o sea que ya se fermentó. Obviamente que esos alcoholes que tiene son muy poquitos, pero no hacen tanto daño como carbohidratos y dulces porque se necesita estos para que se fermenten esas bacterias máximo 100 centímetros cúbicos al día. Pero idealmente fermentos como el natto, el tempe, el kimchi y el chucrut, que esos no tienen ninguna restricción. Pasamos a la tercera R, que es reemplazar lo que el cuerpo no produzca mientras lo inducimos. Una de ellas son la betaína, o si el paciente llega a tener una hipocloridria, pepsina, HCl o ácido clorhídrico, que viene en cápsulas según haya hecho el paciente el test de Heidelberg. Enzimas digestivas son importantes, especialmente las enzimas pancreáticas, pepsina, pancreatina, papaína, bilis de buey se podría utilizar y estas enzimas van a optimizar la absorción de el vanadio, el zinc, el níquel, cobalto, que lo hablamos en alimentación. Se puede utilizar en esa tercera R plantas medicinales que mejoran la producción de enzimas digestivas como el llantén, como el laurel y
Pasamos a la cuarta R, es reparar. Aquí es cuando utilizamos las recomendaciones que encontramos en las redes sociales, los remedios caseros, y tenemos plantas también, plantas medicinales que sirven para reparar. Está el eucalipto, en especial el Bucaliptus globulosus. La corteza de este árbol ayuda muchísimo y las semillas, que son de color gris, sería una muy buena opción. Ahorita les explico cómo se toma esto. El eleuterococo celticosus, que es un adaptógeno, que en la mayoría, como si usted sufre de estrés, pues en la primera R hablamos de los adaptógenos, que no le falte el eleuterococo. La canela ceilán, la imagen donde está la canela acacia con la canela ceilán. Cuando ustedes las pueden diferenciar, compren siempre ceilán, que sirve para diabetes. Tiene un efecto en la cual la canela ceilán imita a la insulina, mejora los receptores de insulina, que es una de las cosas claves, y de leptina. Regula la gluconeogénesis, o sea, evita de que cuando usted consuma mucha proteína, esa proteína su hígado la convierte en glucosa. Podemos utilizar las hojas del arándano, las hojas de la moringa, la ortiga mayor, ortiga blanca también le llaman. Podemos utilizar el té verde, que las epigalocatequinas ayudan a mejorar la función de los receptores y la producción de insulina. Y la verdolaga, son plantas básicas que van a ayudar a reparar en pacientes con diabetes. ¿Cómo se toman estas plantas? En el caso del eucalipto, yo les recomiendo la corteza, que es la cascarita del palo del eucalipto. Y cuando se preparan cortezas o semillas de árboles, se recomienda dejar en cocción por lo menos unos 10 minutos hirviendo, se deja enfriar y se consume. Ya en el caso, igualmente pasa con la canela ceilán, pero en el caso de las hojas de la moringa, ortiga, es el agua hirviendo, se apaga la estufa y se echa ahí las hojitas, se deja reposar 10 minutos y ya la tienen para consumirlas. Y esto como la medida es una cucharada, la echan en el 500 centímetros cúbicos de agua y se consume 200 centímetros cúbicos 2 veces al día de cualquiera de las que han escogido. No las mezclen, prefiero más bien que le hacen 10 días con uno, 10 días con otro, 10 días con otro, pero no más de 10 días para minimizar riesgo. En la cuarta R también tenemos la geoterapia, es una técnica de utilizar arcillas, cualquier arcilla o gredas que se produzcan en el lugar donde usted vive sirven. La arcilla bentonita es la que yo más utilizo y la que más recomiendo. Y primero se hace un agua arcillosa y esa se pone en la zona del páncreas, que está en la pared abdominal. Y eso se hace por 2 horas, se deja esa agua arcillosa y se deja por 2 días y después se pone un poquito más grueso, o sea, se le pone unas 2 manos. Lo ideal es aumentarla por 2 meses hasta que lleguemos a 2 centímetros. Obviamente usted se la deja 2 horas, se baña y al día siguiente sabe que un poquito más gruesa. La idea es que a los 2 meses usted ya llega a los 2 centímetros, que cumple la función de sacar por medio del sistema linfático todas las toxinas. Recuerden que la piel y el sistema nervioso hacen parte del mismo origen embrionario, que es el ectodermo, y el sistema nervioso parasimpático del páncreas puede sacar toxinas por medio de la piel en la zona correspondiente, como si uno estuviera haciendo una proyección en donde estaría el páncreas. También tenemos la kinesiología, que yo la amo y me gusta mucho. Recuerden que les enseñé en el video que no funciona bien en su cuerpo los reflejos neurolinfáticos de Chapman. Recuerdan que en el lado izquierdo de su cuerpo, debajo de entre la sexta y séptima costilla, estaba el punto de páncreas. Si no lo saben, lo pueden ver en ese video, donde ahí es importante hacerse todos los días masajes. Eso no le cuesta a nadie hacerlo. Y si el paciente puede ubicar en la séptima y octava vértebra dorsal, que un terapeuta se lo ubique y que el paciente se puede poner una superficie, y así como si se rascara, y hacerse masajes por lo menos unos 30 segundos todos los días. Eso estimula al páncreas para que mejore la producción de insulina y mejore la sensibilidad. Podríamos utilizarla. Y hay un punto que se llama neurovascular que que queda a los lados de la cabeza. En especial acá vamos a utilizar el del lado izquierdo, o se puede hacer bilateral. Es la parte superior de la oreja y la parte después de la oreja, hacerse masajes todos los días. ¿Qué tal si nosotros utilizamos en esta aceite, por ejemplo, de onagra, que podría servir? ¿O qué tal si utilizamos alguna planta medicinal de la que les recomendamos?
podría servirnos también y mezclamos dos cosas. Hagan de cuenta que las terapias que ustedes utilicen deben ser las que ustedes más confíen en ellas y las más fáciles que les queden son las que más le van a funcionar. Ahora sí pasamos a la quinta R, donde son hábitos que repetidamente rebalanceen el cuerpo. La meditación, volvemos con la meditación, el yoga, la oración. Dormir bien es casi obligatorio. La luz del sol es una de las cosas más maravillosas que ayudan a que el paciente mejore. Ha demostrado que la exposición a la luz del sol libera sustancias que mejoran la sensibilidad a la insulina, relajan a su cuerpo, y partamos del hecho de qué es la glucosa. La glucosa, en el cloroplasto de las plantas se producen estos anillos que generan energía y que es la glucosa al contacto con la luz del sol. Por eso es que las frutas y las plantas que son de clima bien caliente, donde hay mucho sol, son más dulces. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos algún origen en común con las plantas. Al estar en contacto con la luz del sol, esa energía biofotónica va a mejorar la capacidad de nuestro cuerpo de producir energía a partir de los carbohidratos, así tengas resistencia a la insulina. Porque la glucosa es el principal combustible del ser humano, en especial en la gente delgada de metabolismo glucolítico, es el más importante y por eso el sol es clave para ellos. Vive en Canadá, Estados Unidos, si está en invierno, pues uno dice dónde va a sacar sol. Si está en los estados más del norte o en Europa, pues les recomiendo yo que se hagan los exámenes del 25-H-colecalciferol y suplementemos la vitamina D3, que también la vitamina D3 disminuye el riesgo de sufrir diabetes, tenerla entre 70 y 100 sería lo ideal. Si el paciente tiene síndrome de ovario poliquístico, una de las causas de la resistencia a la insulina se puede llegar a revertir también con vitamina D3 y además es un indicador hoy en día de resistencia a la insulina tener niveles bajos de vitamina D3. Por otro lado, puede ayudar a mejorar la circulación de su cuerpo. Y cuando hablamos de esta quinta R de rebalancear, no nos hemos olvidado de las emociones. Las personas que más tienden a sufrir de diabetes son el eneatipo 9 y el eneatipo 2 en el metabolismo del cazador y el eneatipo 6 y el eneatipo 1 en el metabolismo del agricultor. Si trabajamos emocionalmente en fortalecer las cualidades que le hacen falta, voy a lograr serenidad que me va a permitir que con el paso del tiempo esa serenidad me ayuda a que mi cuerpo funcione bien. Las personas desde la biodescodificación que sufren diabetes son personas con heridas de la infancia del abandono, del rechazo y de la injusticia, donde son personas que tienden a querer controlar todo, quieren agradar a todo el mundo y por eso son atentos y debo pensar primero en los demás para ser aceptado, para que me devuelvan en afecto, en cariño y trato de ser justo con todo el mundo, inclusive a veces siendo injusto conmigo mismo. Este tipo de pacientes tienden a olvidarse, a abandonarse a ellos mismos por darle atención a los demás, a rechazarse a sí mismos, a ser injustos consigo mismos por darle justicia a los demás. Y por eso yo digo a los pacientes que necesitamos una salud emocional que no vaya encaminado solamente en el sistema nervioso y los adaptógenos, sino también en mis emociones, que son muy poderosas. Entonces aquí tenemos el esquema de las 5 R's. Espero que esta información dada para que ustedes la pongan en práctica les sirva si ustedes quieren eh, conocer más y o tomar la salud por su cuenta, pero prudencia, por favor. Cualquier cosa que les podamos colaborar con mucho gusto. Si se les ofrece alguna consulta médica conmigo donde les mande jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales y el manejo holístico, con muchísimo gusto nos pueden escribir al número que está acá abajo. Si usted, igualmente el contexto emocional, Em, para mí es un gusto poderles colaborar y si no tienen la forma económica, no se preocupen. Toda esta información la compartimos en mi canal de YouTube. Les pido por favor dos cosas. Síganos, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales que no es mi interés que la gente pase a consulta médica conmigo. No vendo ningún tipo de productos, ni vendo libros, ni vendo cursos. Todo esto se lo damos con mucho cariño a ustedes para que ustedes tomen el control de su salud. Pienso que ese es el futuro de la medicina, que los pacientes se hagan cargo de su salud y que no dependan de los intereses de multinacionales, de industria farmacéutica, de industria alimentaria, sino que dependan de ellos. Los quiero muchísimo.
Cualquier cosa con gusto. Un abrazo. Chao.